Guatemala ha comenzado el proceso de transición del poder presidencial, un periodo de 5 meses que no será fácil dadas las serias discrepancias entre el mandatario electo y el saliente. Una de ellas es el polémico acuerdo migratorio firmado por Estados Unidos al que se opone fuertemente Alejandro Giammattei. Esta es una de las muchas iniciativas que Donald Trump, por las que acusa directamente a otros países, a otros actores de desligar, ¿cierto?, la responsabilidad respecto al tema migratorio. Lo analizamos. Nicolás Trinchero, cuéntanos. Parece que Estados Unidos es el único que cree que Guatemala es el tercer país seguro. Así lo cree Donald Trump, así lo creía Jimmy Morales también, podemos decir, el que todavía es el presidente en funciones, pero parece ser que quien va a ocupar su lugar, Alejandro Giammattei, no lo cree de esta manera. El presidente electo de Guatemala hacía estas declaraciones respecto de lo que acordaron anteriormente Donald Trump y Morales. El hecho de que un juez federal haya suspendido el acuerdo porque consideran que el presidente Trump se extralimitó en sus funciones nos da en parte la razón. Pero tenemos que esperar que diga la resolución de las Cortes en los Estados Unidos para ver cómo queda. Yo le diría que yo creo que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua porque no sabemos el alcance del proyecto. Yo, como le digo, por definición, tercer país seguro, no puedo estar de acuerdo. Vamos a repasar algunas cifras que de alguna manera cuestionan la seguridad justamente de Guatemala, porque durante el año pasado se han conocido diferentes números que ponen una alerta en este sentido, ¿no? En 2018 se quintuplicaron los asesinatos de ambientalistas, concretamente, según informa esta fuente, allí en Guatemala. También se puede hablar de un promedio de 22,4 homicidios cada 100.000 habitantes, y se puede decir que la pobreza ya abarca a la mitad de la población allí en Guatemala. Hay algunas otras cifras que también podemos destacar que tienen que ver con las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México, donde los guatemaltecos son la mayor cantidad de personas que están detenidas allí, seguida muy de cerca por la cantidad de gente de Honduras y también de El Salvador, ya en menor medida. Por otra parte, Guatemala no es el único país que ha conseguido un acuerdo con Estados Unidos, o mejor dicho, al revés. Estados Unidos consiguió acordar con ellos, también con México, presionando y amenazando con sanciones, ¿no? El acuerdo con México tiene un nombre popular conocido como Quédate en México, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Deshacerse de los migrantes que quieren conseguir un mejor estilo de vida en Estados Unidos y dejarlos en México o en Guatemala a la espera de un posible asilo que va a tener muchas trabas también para conseguirlo. Finalmente, recordemos lo que tiene que ver con el muro, ¿no? Porque se está construyendo, se está ampliando la barrera entre Estados Unidos y México, y podemos destacar que últimamente Trump ha conseguido la aprobación de parte de la Corte Suprema para que puedan usar 2.500 millones de dólares del Pentágono para construir la barrera. Bueno, sin duda es un tema un problema que surge desde Estados Unidos y que está derivando al resto de la región. Te agradecemos. Sobre ello hemos conversado y en opinión del escritor y politólogo Marcelo Colucci. Las acciones de Estados Unidos en cuanto a este tema migratorio forman parte de un arsenal de mecanismos que utiliza para imponer su voluntad en América Latina. Estados Unidos tiene infinidad de recursos para influir en los países de Latinoamérica. Se puede decir que todo lo que sucede en Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, hasta Argentina, todo tiene que ver directamente con políticas de Washington. Puede influir apretando económicamente, apretando diplomáticamente, con la amenaza militar llegado el caso. Acá en Guatemala, incluso el gobierno de Donald Trump ha amenazado con una asfixia económica si el país no cumple con este acuerdo de tercer país seguro. O sea, a Estados Unidos le sobran mecanismos legales y no tan legales para hacer cumplir sus órdenes, sus caprichos, se podría decir, para implementar su política externa. Y esto deja ver claramente que toda Latinoamérica es, lamentablemente, ¿no?, el patio trasero de Estados Unidos.
doy la bienvenida a Alejandro Yamatei, ganador de las elecciones presidenciales de Guatemala, virtual presidente electo. Falta la confirmación oficial. Está aquí en exclusiva con nosotros en Conclusiones y yo le quiero agradecer, doctor, la deferencia, ¿no? Y lo habíamos platicado, usted me lo dijo y me lo volvió a cumplir. Aquí está el día siguiente de la elección. Bienvenido y gracias. Para usted, muchísimas gracias, Fernando. Gracias por la entrevista. Un especial saludo para usted. Oiga, muchas gracias. Y bueno, se me pasó, no crea que soy grosero. Felicidades, enhorabuena. Ha logrado entonces conquistar, de acuerdo a las cifras, ya la presidencia de Guatemala. Falta que venga la confirmación por parte del ente regulador. Pero hay un tema muy importante que usted lo conoce bien, el tema del abstencionismo. El abstencionismo en los números fríamente habla de un mayor porcentaje de gente que decidió no votar por la razón que sea, porque no pudieron, porque estaban fuera, pero son menos entonces si lo vemos desde el punto de vista de aquellos que votaron. Si lo tomamos fríamente, esto podría representar un problema de gobernabilidad para Alejandro Yamatei. ¿A qué me refiero? Habría tal vez más ciudadanos no interesados o que no favorecieron a Yamatei y decidieron no votar que los que sí votaron por usted. ¿Usted lo entiende así? ¿Lo ve como un tema que tiene que conquistar? Ganó esa elección, pero no ganó al electorado ni al país en su mayoría. Pues muchísimas gracias, Fernando. La pregunta es interesante. A mí me va a tocar ser el presidente de todos los guatemaltecos, de los que votaron por mí, de los que no votaron por mí y de los que dejaron de ir a votar. De cualquier manera, las acciones de gobierno que vamos a emprender van a ir encaminadas a todos los grupos de votantes, nuestros, de los otros o de los que no quisieron ir. El reto aquí va a ser en este periodo de transición de 5 meses que arrancamos mañana, a establecer esa confianza y credibilidad entre las personas que no quisieron ir a votar a las urnas en primera instancia, para que se den cuenta, no que cometieron un error no yendo a votar, porque es su derecho no hacerlo, sino simple y sencillamente en que tienen que participar todos, tenemos que hacerlo todos, en la construcción de una Guatemala diferente. Si bien es cierto, el régimen democrático se basa en la libertad soberana de la mayoría tomó una decisión, independientemente de aquellos que hayan querido no asistir a votar, porque es su derecho hacerlo o no hacerlo. Lo que sí es preocupante es que el reto que tenemos ahora enfrente es generar ese nivel de confianza y credibilidad en esas personas para que la próxima vez crean en una clase política distinta, crean que el gobierno hizo lo adecuado y vayan a votar. Ese va a ser nuestro mayor reto y vamos a trabajar en ello, no solo estos 5 meses, sino los próximos 4 años. Muy interesante que lo tenga claro, es decir, que tiene que recuperar, tiene que ganar eso que no se ha ganado, pero aquí hay un antecedente que lo pone a usted en esta posición, ¿no? Vamos a ser justos con la historia y no con la figura nada más de el candidato, en este caso el ganador Alejandro Yamatei. ¿A qué me refiero? Hay un deterioro de los presidentes pasados, 3 han pasado por prisión, de alguna u otra forma vinculados a temas de corrupción, se destruye por completo la credibilidad de la clase política, entonces el status quo, usted ha formado parte de alguna u otra forma de esa misma estructura política que hoy los guatemaltecos, si no rechazan, no le creen por lo menos, ¿no? Y aquí es donde yo le quiero decir, y con toda la confianza que ya hemos podido desarrollar, doctor Yamatei y un servidor, el Vox Populi es muy importante. Y a usted le dicen de pronto de apodo Jimitei. Usted lo sabe perfectamente igual que yo. Le dicen Jimitei en una referencia directa y se ríe porque lo sabe, porque lo sabe. Le dicen Jimitei en una referencia directa de una vinculación o continuidad. ¿Qué les dice usted? Me río. No, pero perdón, Fernando, fíjese que me río. No porque me dé gracia eso, sino porque usted le está haciendo eco a una campaña negra que nos sacó el otro partido político. Esa no es la realidad de las cosas. En primer lugar, no me pueden comparar con el presidente Morales, porque aunque usted dice que yo pertenezco a esa clase política, nunca he ejercido el cargo de elección popular, esta va a ser la primera vez. El haberme estado presente en 3 procesos electorales anteriores buscando la presidencia, uno de los cuales de duras penas 7 semanas cuando
me metieron a la cárcel para que no pudiera participar libremente en las elecciones del 2011. Le puedo decir a usted que eso no me hace ser parte de la clase política tradicional. Al contrario, si alguien ha tratado de luchar contra el status quo de la corrupción, de esa maldita y asquerosa corrupción, que no solo ha llevado a algunos presidentes a la cárcel, sino que ha dejado de llevar a la cárcel esa impunidad, esa corrupción a muchísimos otros funcionarios públicos que incluso ahorita deambulan por el mundo gozando del dinero que nos robaron a los guatemaltecos. Yo he sido uno de los que me he encargado de hacer énfasis en eso. Así que yo no le haría mucho caso a la campaña negra de que me traten de homologar con el presidente Morales, porque en primer lugar mi profesión no es la de ser un histrión. Yo soy un médico y he siempre sido catalogado al contrario, como un hombre muy serio. Y entonces no creo que la comparación sea muy realista, a no ser que venga de la campaña negra que nos hicieron pues el favor de construirnos en la desesperación del otro partido político. Interesante, entonces el planteamiento ahí no tiene nada que ver, dice Alejandro Yamatei, con el status quo, no tiene nada que ver entonces con un continuismo de lo que es el gobierno de Jimmy Morales. Le quiero preguntar entonces, otro de los, no sé si es campaña sucia, usted me dice campaña negra, usted me dirá, ¿usted nunca ha considerado ni consideraría que formaran parte de su equipo, de su gabinete, funcionarios del gobierno de Jimmy Morales, como por ejemplo Sandra Torres o el mismo Degenhardt, el secretario de gobierno? Sandra Torres, no, Dios guarde. Usted me imagino que se refiere a Sandra. Perdón, Sandra Jovel, discúlpeme, Sandra Jovel. No, de hecho, Sandra Jovel tiene el reemplazo en Pedro Brolo, ya lo anunciamos. No es cierto. De nuevo, se prestó a una campaña negra, una campaña sucia, del otro partido político que está acostumbrado a ganar elecciones o tratar de ganar los puestos de elección popular en base a un montón de mentiras, calumnias y difamaciones. Nosotros no tenemos previsto al ministro de Gobernación o a la ministra de Relaciones Exteriores de mantenerse en el gobierno. De hecho, fue la primera vez en la historia política de este país, de toda la historia, no solo de ahorita, del 85 para acá, en que antes de una primera vuelta, el presidente o la persona que aspiraba a la presidencia presentara el gabinete, y lo presentamos. Y fuimos y lo hicimos de cara a la gente, con que la gente supiera quién íbamos a poner de ministro. Porque si nosotros hablamos de una renovación de la clase política, teníamos que renovarlo con gente presentable, cosa contraria del otro partido que jamás dijo quién iban a ser un solo subministro. Nosotros presentamos a todos, incluyendo al personaje que le acabo de decir, por ejemplo, el canciller, que va a ser el canciller más joven en la historia del país, un hombre que se ha preparado para ese puesto en los últimos 3 años, Pedro Brolo, y que va a sustituir a la señora Jovel. Pedro Brolo, sí, entonces lo está confirmando ya. Pedro Brolo será su canciller. Ya tenía el dato, solo quería salir de la duda de que no habrá o no está contemplado que participen miembros del gabinete anterior, el gabinete de Yamatei. Por lo que sea, para ir aclarando, déjeme hacer una pausa. No, pero le voy a decir. Déjeme hacer una pausa. Ok, démosle la pausa. Y seguimos. Oiga, sí, déjeme hacer la pausa y regresamos. Le voy a dar un dato, usted lo conoce muy bien, me dicen la respuesta. Le voy a pedir un favor, doctor Yamatei. Dígame la respuesta lo más claro que pueda. No para mí, para los guatemaltecos. Lo más claro que pueda decir una respuesta, porque usted dice que va a gobernar para todos los guatemaltecos. Bueno, el 72% aproximadamente de los guatemaltecos aprueban, ¿no? O aprobarían que continuara así. Sí, el 72% está por arriba de aquellos que votaron por usted, es por arriba de aquellos que participaron en la elección. Es abrumador. 72% dice, deberíamos de continuar con la CICIG. Alejandro Yamatei puede responder de la forma más concreta y clara, sí o no, por qué sí y por qué no, y qué haría. Pero me lo dice después de la pausa, si le parece, doctor Yamatei, en este sentido. Los guatemaltecos, un por subrayo, 72% dicen, deberíamos de seguir con la CICIG. Ya me dirá después de la pausa. Estoy con el virtual presidente electo de Guatemala, ganador, eso sí, sin ninguna duda, de la contienda en la segunda vuelta en Guatemala, representando a Sandra Torres. Así que regreso a nuestra entrevista exclusiva
con el doctor Alejandro Yamatei desde Guatemala. Le decía, 72% de los guatemaltecos dice, deberíamos de seguir con la CICIG. Le va a buscar la vuelta, va a intentar hacerlo, no le interesa que siga la CICIG. ¿Qué le dice a ese 72% de los guatemaltecos? Bueno, que miren, la CICIG se terminó con el acuerdo de este presidente Morales, que lo acabó basado en el mandato de la CICIG, no le extendió el mandato. Así que esto se acaba el 3 de septiembre de este año. Yo tomo posesión el año entrante. Nosotros vamos a combatir la impunidad, Fernando. Yo soy un enemigo de la corrupción. Tan es así que por eso mismo el sistema político me costó tanto llegar, pero porque el sistema político no acepta mucho a la honestidad. Oiga, pero ya para dejarlo claro, o sea, doctor, le voy a poner claro la situación. Sí. Le voy a poner claro. ¿Sabe usted cuántos años se tardó la CICIG, el mandato de la CICIG en llegar a ser una realidad para poderse concretar? ¿Tiene usted idea de cuántos años fueron las pláticas entre dos gobiernos de Guatemala y Naciones Unidas para concretarlo? Fueron en total 6 años, Fernando, para poderlo concretar. El tema es que la CICIG actual se acabó, independientemente de las cosas buenas o malas que hayan hecho, porque ninguno, y como se lo dije a usted y se lo repito hoy una vez más, porque yo también tengo memoria, ni el más absoluto de los fans de la CICIG puede dejar de reconocer que hizo cosas malas, ni el más absoluto de los enemigos de la CICIG puede dejar de decir que hizo cosas buenas. O sea, todo el mundo reconocemos que la CICIG hizo un trabajo bueno en la persecución penal de algunas personas vinculadas a actos de corrupción. Pero el problema no está ahí. El problema no solo es meter al corrupto a la cárcel. El problema es que el sistema político es el que genera la corrupción. Y la CICIG está hecha y fue determinada para ayudar a combatir a los que se robaran el dinero, por ponérselo de alguna manera, pero no al sistema que fomenta la corrupción. A ese sistema es al que nosotros tenemos la obligación de entrarle. Y por eso vamos a pedir toda la asistencia para que podamos, a través de acuerdos bilaterales, entrar a lograr corregir el sistema, los procedimientos, para quitarle, en muchísimos de los casos, esa discrecionalidad al funcionario público que dice a este sí, a este no, o dependiendo de lo que me dé este, le doy a este, etcétera, etcétera. Nosotros le vamos a entrar al tema, oiga, doctor, de crear la comisión. Le vamos a entrar a armar la comisión. Ajá, ¿la comisión qué? Vamos a entrar a conformar una comisión contra la corrupción aquí en Guatemala, a la cual le pediremos asistencia a Raimundo y Medio Mundo para que nos ayuden a seguir combatiendo la corrupción. Pero también le vamos a entrar a reformular. Déjeme, pero vamos a ver, doctor Yamatei, vamos a aterrizarlo, hombre. Vamos a aterrizarlo. Ya sé que usted va en contra de la corrupción, ya sé que va a hacer todo lo posible, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Ok, vamos a dejar claro, la CICIG para usted no va, ni buscaría, aunque existiera un mecanismo para reactivarla y que continuara el mandato, Fernando, no va. Usted quiere crear usted quiere crear un sistema o una comisión nueva. Espéreme, pues estoy retomando sus palabras para entenderlo, porque no estamos entendiendo. Quiero dejarlo claro. Usted estaría creando una nueva comisión con la ayuda de Raimundo y todo el mundo. ¿Esto implica acuerdos internacionales para tener una comisión local, nacional, internacional o qué? Es una comisión nacional con el apoyo internacional que sea necesario, con el propósito de que sigamos combatiendo esa punta del iceberg que se llama corrupción, a esos corruptos que han agarrado. Los vamos a seguir combatiendo. Pero tenemos que enfocarnos en algo que es real. ¿De qué me sirve a mí estar metiendo a la cárcel al corrupto si al día siguiente de que metieron a la cárcel a la línea, el caso de la línea, que usted lo conoce muy bien, ya se había había consolidado una nueva línea? Ahora cobran más caro que antes, porque ahora el riesgo aumentó. Nadie corrigió el sistema. El problema es sistemático, el problema es el sistema. La comisión es nacional. La comisión es nacional con asistencia internacional, pero ya estoy entendiendo el esquema. Es decir, el control completo de la operación legal de la comisión será determinada por guatemaltecos, no por ejemplo, un colombiano como Iván Velázquez.
Lo estoy entendiendo así, así, pero ¿de dónde va a sacar a estos incorruptibles para esa comisión? Porque de alguna u otra forma vienen de la misma estructura que usted dice que hay que meterle la mano. No, Fernando, mire, en primer lugar no prejuzgue. 3 personas honestas en este país sabemos. No se preocupe, no todo el mundo es corrupto en este país. Esa comisión va a estar integrada por personas que le vamos a pedir a la sociedad que nos nombre a 3 personas de reconocida honorabilidad, y le juro que hay 3 personas. El decir que no haya gente honesta en Guatemala, es decir, tengo que salir a defender a los guatemaltecos, la mayoría somos honestos, somos trabajadores, y lo vamos a hacer. Y vamos a pedirle ayuda y asistencia internacional a todo el mundo. Doctor Yamatei, pero no ponga palabras en mi boca. Yo no dije eso, que los guatemaltecos no fue. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Lo que sí le digo es que una gran parte de la clase política guatemalteca es corrupta. Eso sí se lo digo. Y lo puedo subrayar, titular, como usted quiera. Los guatemaltecos no. Y yo también. Los guatemaltecos no. No me ponga esas palabras en esta boca que nunca. Los chaperos no saben. Pero dígame, entonces, esta elección de esas personas ¿lo va a hacer a través de un mecanismo como consulta popular o cómo? No, hay todo un diseño que se ha hecho, el cual ya fue presentado durante la campaña, en el cual vamos a integrar, vamos a convocar, porque si usted me dejara explicarle un poco, porque nos hemos perdido un poquito en la conversación, porque si usted me dejara llegar a aterrizarle, va a darse cuenta que el esquema que estamos previendo en la transición es totalmente distinto a todos los esquemas habidos y por haber. Y ahí si me deja explicarle a usted, le voy a poder poner tal vez en mayor, en un alto grado de conocimiento más real de lo que pensamos hacer, en lo que vamos a ver incluso aterrizar. Yo lo dejo, doctor Yamatei, nada más le digo, yo lo voy a dejar. Lo voy a dejar, nada más le digo algo, la pista es corta, no es para DC10. Sí, es tiempo de aire y televisión, hay mucho que abordar, entonces yo lo voy a dejar ahora. Yo lo sé. Yo lo dejo ahora, pero esto es para avioneta, es una pista para avioneta, hay que aterrizar rápido. Dígame. Por eso le voy a tratar de aterrizar lo más rápido posible, don Fernando. Mire, en primer lugar vamos a hacer una transición política, ese es con el gobierno. Y ese se arranca a partir de mañana, que vamos a integrar los equipos de transición, y para que podamos iniciar a partir de pasado mañana la transición formal, la transición política, de ministros a ministros, etcétera, etcétera. Pero vamos a arrancar una transición social. Por primera vez en la historia nos vamos a sentar con todos los sectores y todos los actores de las fuerzas vivas del país para principiar a determinar la transición social hacia lo que tenemos que hacer nosotros como país, como guatemaltecos, para enfrentar los cambios que tenemos que hacer a nuestras instituciones. En ese proceso de transición, en el que vamos a convocar a ese diálogo con todos y absolutamente los sectores, se van a ir definiendo los mecanismos con los cuales vamos a elegir a las personas, 3 comisionados, que van a ser los responsables de velar por una comisión que va a tener suficiente autonomía para trabajar, para poder contar incluso las costillas de mi propia gente, de mi propio gobierno. Yo no estoy apañando ningún acto de corrupción, ni lo voy a apañar jamás. Al contrario, no me va a temblar la mano para meter al primer funcionario de mi gobierno que se encuentra en actos de corrupción. No me va a temblar la mano para hacerlo que se vaya a poder ir a la cárcel. No me va a temblar la mano. Pero tenemos que nosotros los guatemaltecos ponernos de acuerdo en el tipo de transición que queremos hacia ese gobierno, que nos inspire confianza y credibilidad, en donde podamos por primera vez principiar a soñar que los jóvenes van a ir a votar para la próxima elección, en donde podamos tener un gobierno abierto, con suficiente, absoluta auditoría social que nos permita garantizarnos que los pagos de los impuestos de nosotros los guatemaltecos nos los están devolviendo en bienes y servicios y no en actos cochinos de corrupción. Esa transición nos va a permitir a nosotros la definición de quiénes van a integrar esa comisión, que van a ser a propuesta de la sociedad, no del gobierno, de la sociedad, para que sean también ellos responsables de las personas a las que están nombrando, a las que están proponiendo, para que sean ellos mismos también garantes de que quienes están proponiendo tengan que cumplir con la labor de investigación, de análisis, etcétera, etcétera, que está conformado dentro de esas 58 personas que van a integrar en total esa comisión, que es la que tenemos prevista y a la cual vamos a apoyar nosotros abierta y absolutamente. También le pediremos
a los organismos internacionales, especialmente a nuestros países amigos, que nos ayuden a poder hacer que esta comisión cuente con todos los recursos para poder investigar, para poder tener los suficientes argumentos para poder perseguir los actos de corrupción, no solo en mi gobierno, sino en los gobiernos anteriores. Pues suena muy interesante, doctor Yamatei. A mí me ha quedado mucho más claro el panorama, creo que a los guatemaltecos también. Suena muy interesante, muy interesante. Espero que tenga todo el éxito por el bien de los guatemaltecos. Le digo algo, no estoy prejuzgando, nada más quiero recordar en el tiempo. Esa frase que no le va a temblar la mano, sí, la he escuchado de al menos 3 de los últimos presidentes que ha tenido Guatemala, de los últimos 3. Nada más, hasta ahí lo dejo, hasta ahí lo dejo. No me va a temblar la mano. No, pero yo también se la... Yo también se la dejo porque si, yo no sé si ya lo escuchó antes, pero por lo menos va a haber acciones en este gobierno. Yo una cosa le voy a decir, Fernando. No. Yo voy a ser un presidente que le va a dar la cara al pueblo. Doctor. No me dé el beneficio de la duda. Prefiero que me dé su voto. Sería injusto no hacerlo. Deme su voto de confianza. Déjeme hacer pausa, doctor Yamatei. Deme su voto de confianza. Déjeme hacer pausa. Vale. Claro, eso, le doy el voto de confianza, pues. El voto de confianza. Sí. El beneficio de la duda, voto de confianza, como lo quiera llamar. Suena mejor. Lo que prefiero es, no prejuzgo. No, exacto, suena no mejor. Prejuzgo. Veamos cómo se dan las cosas. Es lo más justo y así debe ser, Así debe ser. De vuelta con el doctor Alejandro Yamatei, ganador de las elecciones presidenciales de Guatemala, virtual presidente electo. Voy rápido, tengo 5 minutos, doctor Yamatei, y tengo varias preguntas. Tratamos de hacerlo así súper corto. Sandra Torres, dicen los chapines, oiga, usted prometió que la iba a meter presa. ¿Va a hacer algo? ¿Va a proceder legalmente? Creo que ya habían hecho alguna presentación, pero cuénteme, ¿qué le dicen los chapines sobre esto? Nosotros solicitamos el arraigo. El día de mañana estamos enviando una carta al Ministerio Público para que nos confirme que el arraigo fue hecho. Yo dije, y lo sostengo, voy a hacer todo lo que esté en mis manos porque efectivamente la señora responda por los actos ilícitos que ha cometido. No descansaré. Voy a hacerlo con ella y con todas las personas que hayan sido señaladas de corrupción en los anteriores gobiernos, porque nuestro país se merece no solo un gobierno honesto, sino realmente principiar a reformar una clase política correcta. Honesto. Bien, ese es el tema de Sandra Torres, ahí lo tiene usted. Pena de muerte, doctor Yamatei, ¿la contempla o no? Es constitucional y en el caso que un juez me envíe a mí una solicitud del recurso de gracia, lo analizaré y tendré la opción de decir sí o decir no dependiendo del caso. Si digo que sí, explicaré por qué no la estoy dando y si digo que no, explicaré por qué no la di. Corte de Constitucionalidad, enfrentamientos que hubo graves con el gobierno de Evo Morales, se respetó en muchas ocasiones la decisión de la misma. ¿Usted respetará las decisiones de la Corte de Constitucionalidad? Nosotros trataremos de llevarnos bien con todos los organismos del Estado, incluyendo la Corte de Constitucionalidad, y seremos respetuosos de la ley como siempre lo he sido. Voy a respetar los fallos judiciales y cuando no esté de acuerdo con los fallos judiciales, los apelaré conforme a la justicia. Telma Aldana debería regresar al país sin correr riesgo de ir presa o no. Pues es algo que la señora Telma Aldana tiene que dilucidar su caso ante los tribunales de justicia o quien haya sido, pero nosotros sí le podemos decir que en ese caso vamos a ser respetuosos del organismo judicial y de sus decisiones. ¿Iván Velázquez debe o podría regresar al país en su mandato? Pues es que el problema que hay es que la CICIG se acaba el 3 de septiembre. Si quieres venir en mi gobierno como visitante, nosotros no le enviaríamos ningún problema, porque no podría regresar como comisionado en vista de que la función de la CICIG se termina, nos guste o no, el 3 de septiembre de este año. Fiscal Porras, ¿cómo califica su gestión hasta ahora? Pues yo creo que la fiscal Porras nos tiene deuda todavía que cumplir a los guatemaltecos, sobre todo para poder dilucidar algunos temas
preocupantes, como por ejemplo el caso de Sandra Torres haya llegado la solicitud de antejuicio un día después de su inscripción y no durante los años fue investigada. Hoy ya se acabó el antejuicio y yo esperaría que la fiscal Porras le responda a los guatemaltecos haciendo lo que está en sus manos, que es la persecución penal de la señora Sandra Torres por los delitos que ella misma, el Ministerio Público, ha dicho que ha cometido. Con eso me ha respondido prácticamente todo lo que me quedaba así como que importantísimo. Hay muchas cosas más. Y yo le digo algo, doctor Yamatei, yo le debo a usted algo. Yo le debo a usted una entrevista persona a persona, sentado con usted con un café allá en Guatemala. Voy a tratar de coordinar con su equipo y voy a coordinar agenda y va a ocurrir, si usted me lo permite, irme a sentar a hablar con usted en Guatemala. No, mire, yo le voy a prometer algo y yo soy un hombre que cumple su palabra. Yo sé que usted no me conoce mucho, pero con el tiempo me va a ir conociendo. Soy un hombre que toma decisiones, las aplica. Reconozco mis errores cuando los cometa, por supuesto que siempre lo he hecho. Pero le voy a decir algo, y yo me comprometo con usted. Va a tener 4 años en donde yo le voy a estar dando la cara a usted y a la prensa en general. Porque si yo me quiero ganar la confianza de la población guatemalteca, lo tengo que hacer a través de ustedes, los comunicadores sociales. Un gobierno que no comunica es un gobierno que no gobierna. Y yo quiero gobernar este país para el bien de mi gente y siempre voy a dar la cara. El día que no nos pongamos de acuerdo, Fernando, siempre buscaremos encontrar la respuesta adecuada para que podamos, y usted quede satisfecho y pueda tener la garantía. Cuando yo me vaya 4 años después, si Dios me da la vida, a vestir, bueno, un hombre que cumplió con su palabra y por lo menos dio la cara y fue un político distinto. Y yo le doy mi palabra de que estaré siempre respetuoso escuchándolo con las preguntas que se tengan que hacer. Doctor Yamatei, mil gracias, mucha suerte para usted, mucha suerte para los guatemaltecos. Lo dejo por falta de tiempo, no por otra cosa, y nos vemos pronto allá en Guatemala. Muchas gracias. Así espero, Fernando, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Y a propósito de las expectativas que se están generando en Guatemala con el nuevo gobierno de Alejandro Yamatei, nos comunicamos con nuestra colega Cindy Regidor, quien nos tiene un reporte especial desde Ciudad Guatemala. Gracias, Carlos Fernando. Aquí en Guatemala se viven los primeros días de la transición de gobierno entre el presidente saliente Jimmy Morales y el presidente electo Alejandro Yamatei. Para hablar acerca de las expectativas y los retos que deberá enfrentar el presidente electo Alejandro Yamatei, conversamos con Gustavo Berganza, analista político y director de Mirador Electoral. Esto fue lo que nos dijo. ¿Fue el proceso electoral guatemalteco transparente? Sí. El proceso electoral guatemalteco siempre se ha caracterizado desde 1984, cuando se realizaron las primeras elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, por ser realmente un proceso competitivo y muy abierto y transparente en sus resultados. Es decir, los resultados están, como dijéramos, sellados y blindados contra cualquier posibilidad de fraude, porque los resultados, todo el proceso descansa en los hombros de las juntas receptoras de votos, de los ciudadanos, de las juntas departamentales y de las juntas municipales. ¿Por qué el abstencionismo fue tan alto? Un 43% de la población no fue a votar. Bueno, hay que tomar en consideración que este fue un proceso atípico, que desde el principio se caracterizó por el hecho de que hubo bastantes procesos judiciales que al final de cuentas sacaron de la contienda a 4 candidatos que eran relevantes, ¿no? Es decir, dos de ellas acumulaban el 22% del electorado y eso ocasionó pues frustración y hasta cierto punto un descrédito del proceso electoral. ¿Qué representa la victoria de Alejandro Yamatei? ¿Promete cambios? Bueno, la victoria de Yamatei es el reflejo de la incapacidad de Sandra Torres para poder ir más allá de su base electoral. Es decir, lamentablemente para Yamatei no es tanto que se haya votado por él, sino que se votó para prevenir que Sandra Torres no llegase al poder. Es decir, ella tenía desde el principio del proceso un alto porcentaje de gente que decía que nunca votaría por ella, que en algún momento llegó hasta el 54%. Y lo que vemos en los resultados electorales es que, por ejemplo, Sandra Torres
se quedó casi al mismo nivel de lo que había conseguido en la primera vuelta. Es decir, fue una victoria contra Sandra Torres, más que una victoria de Alejandro Yamatei. ¿Qué tipo de visión, de ideas trae Yamatei? Es una visión muy conservadora y proempresarial. En términos sociales, por ejemplo, lo que vemos con Yamatei es una resistencia en contra de, un llamamiento a valores de la familia tradicional, en contra del aborto, en contra del homosexualismo, del matrimonio igualitario. Y también en términos económicos lo que vemos es, en primer lugar, por el hecho que haya nombrado a un expresidente del CACIF, de la Coordinadora Empresarial de Guatemala, como ministro de Economía en su gabinete, pues muestra entonces qué tipo de tendencia va a tener su gobierno. ¿Qué significa la victoria de Yamatei para el resto de la región centroamericana, para la democracia, sobre todo con países con situaciones convulsas como Nicaragua, Honduras? Bueno, en el caso de las relaciones exteriores, pues realmente no ha pergeñado ningún tipo de programa el presidente Yamatei. El canciller Pedro Brolo es una persona joven que trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores durante un tiempo y luego fue su candidato a alcalde, pero no hemos sabido cuál va a ser su posición ante Centroamérica y ante el multilateralismo, que son el multilateralismo es uno de las grandes bajas durante el gobierno de Jimmy Morales, como tú sabes, pues. Es decir, el gobierno se enfrentó a la ONU, el gobierno se enfrentó a la Unión Europea, el gobierno asumió una posición muy ambigua con respecto a Nicaragua, se acercó mucho a Honduras, pero en realidad hasta el momento no sabemos qué cambio va a haber o qué continuidad va a haber con el canciller Pedro Brolo. Eso es lo que dice el analista Gustavo Berganza sobre el nuevo gobierno del conservador Alejandro Yamatei, que tomará posesión en Guatemala el 14 de enero del próximo año.